Y vamos a comenzar leyendo Levítico 6, del 8 al 12. Dice así, Levítico 6, del 8 al 12. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley de holocausto. El holocausto está sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasuras de los sacrificios de paz. Muy bien, ahí donde estás sentado, si gustas inclinar tu rostro y orar una vez más. Amado Rey, deseamos escuchar tu palabra en esta mañana. Deseamos escuchar tu voz, deseamos conocerte más. Padre, yo sé que tú tienes un plan y un propósito y anhelamos conocer lo que tú vas a hacer. Yo te pido, Señor Jesús, que estés hablando a nuestros corazones, que estés hablando a nuestras vidas. Padre, yo sé que tú tienes palabra viva en cada mañana. Yo sé que tú tienes palabra eficaz para la vida de mis hermanos, para nuestros corazones. Aviva nuestros corazones, adiestra nuestras manos para la batalla. Y sobre todo, Dios, deseamos escuchar tu voz. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén, muy bien. El libro de Levítico tiene grandes peculiaridades, tiene grandes particularidades que no encontramos en otros libros. Es una descripción de lo que se debía de hacer en su momento. Muchas veces podríamos leerlo de corrido y perderíamos el valor de los principios que podemos encontrar en él. Entonces, si en algún momento de este tema nos llegamos a distraer, lo principal aquí es recordar que estamos buscando los principios en la palabra. Di conmigo, estoy buscando los principios en la palabra. Muy bien. Entonces, es por ello que un principio que vamos a estar viendo en este tiempo es la obediencia. Y en concreto, vamos a titular este tema, el corazón de la obediencia. Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo en estos versículos que leímos? Está Aarón, no es nuestro hermano Aarón que nos recibe siempre en las mañanas. Es Aarón, el hermano de Moisés. Y el hermano de Moisés tenía una increíble tarea, la cual era ser el sacerdote del pueblo de Israel. Ser el sacerdote. No era una encomienda cualquiera, no era una persona que nada más ahí estaba nada más paseándose. No, era una persona que estaba encomendada por Dios para presentar los sacrificios, para presentarse como todo el pueblo delante de nuestro Señor. Entonces, él recibió ciertas instrucciones, ¿no? Ciertas leyes. Y no solamente él, sino que a lo largo del libro de Levítico nos vamos a estar encontrando distintas leyes, distintas normas, distintas formas. Y ustedes me podrían decir, oye David, pero eso ya no sirve hoy en día. Pero yo te recuerdo algo muy importante. Tenemos que encontrar el principio de esa ley. Tenemos que encontrar el fundamento, lo que hay detrás de esa ley. Entonces, en ese sentido, yo quiero animarte y te voy a dejar mucha tarea hoy. Levítico es de mucha tarea. La primera tarea que vamos a tener todos es repasar los devocionales que vimos la semana pasada. Yo agradezco mucho a Dios por la vida de nuestro pastor Juan Antonio, de Josué, de Uzi, de nuestro hermano Omar,
de todas las personas que estuvieron leyendo y dando devocional en el Facebook. Ahí está en Facebook, entonces lo puedes escuchar en la plataforma de Facebook. ¿Por qué es que te animo a hacer esto? Porque realmente lo que ellos nos estuvieron enseñando fue encontrar el principio. En específico, ayer nuestro hermano Omar nos hablaba de una ley que le daba cierta separación del pueblo a la mujer judía cuando tenía a sus bebitos, ¿no? Y quizás tú podrías decir, qué feo es eso. Pero si se dan cuenta, hoy en día también tenemos algo muy similar en el periodo de maternidad. Y entonces, para que no se queden con la duda, vean bien el devocional de nuestro hermano Omar, que estuvo increíble. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que siempre hay un principio en las instrucciones. Siempre hay un principio cuando alguien superior a nosotros, un líder y demás, nos da un consejo. Siempre hay un puntito de experiencia que suma a nosotros, o mucha experiencia que suma a nosotros, más bien. Entonces, aquí Dios está dando instrucciones a Aarón a través de Moisés. Aarón podría haber dicho, y como en algún momento lo llegó a decir, ese es otro tema, yo no puedo hablar directamente con Dios y caería en rebeldía. Ese es todo un tema también. Creo que un día vamos a hablar de ese tema. Pero bueno, Aarón estaba recibiendo instrucciones de Dios por parte de Moisés. Entonces, eran instrucciones muy específicas de cómo debía de presentarse. Instrucciones muy específicas de cómo tenía que vestirse, incluso de cómo tenía que hacer los sacrificios. Entonces, lo que yo quiero que quede claro en este primer momento es el valor de la ley en el sentido de que podemos encontrar principios para nuestra vida. Y que así como encontramos principios en la ley, también vamos encontrando principios a lo largo de la palabra de Dios. Y yo quiero que destaquemos que más que nosotros, o más que Moisés inventara la ley, era Dios dando un fundamento para que los judíos pudieran vivir, ¿no? Para que los judíos pudieran estar direccionados. Muy bien, entonces nos vamos a saltar rotundamente 3 capítulos adelante, el Levítico 10. Vamos a leer el versículo 1 al 2. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Es una palabra increíble. Estamos presenciando un hecho de una persona que, si bien pareciera, si lo viéramos con el ojo humano, está presentando un sacrificio, está presentándose delante de Dios, pero cae muerto, ¿no? Entonces aquí uno podría decir, es que el Dios del Antiguo Testamento era muy duro y ahí estaba la ley, pero ahora vivimos en el tiempo de la gracia. Y podríamos decir eso y quedarnos ahí, pero sería reducir la palabra de Dios. Hay un suceso un tanto similar en Hechos, que también les voy a dejar de tarea, ahí anótenlo. En Hechos hay 2 personajes en específico, Ananías y Zafira, que tampoco cumplieron con Dios, que tampoco estaban obedeciendo. El principio en específico que faltaron a Ananías y Zafira es que intentaron mentirle al Espíritu Santo, intentaron mentirle a las personas que Dios había encargado. Entonces, aquí el paralelo que yo quiero destacar es que la obediencia a los principios de Dios y a los mandamientos de Dios siempre está presente en cada uno de los momentos, en cada paso que nosotros hagamos. Y con esto no quiero decirte que estemos ansiosos por obedecer
o que tengamos miedo, sino más bien que la obediencia es resultado del amor que le tenemos a Dios, es resultado de esa relación que tenemos con Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, nunca podremos obedecerle plenamente. Si nosotros no conocemos lo que dice su palabra, nunca podremos conocerle plenamente. Yo me atrevo a pensar, como dice en algunos versículos, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí es responsabilidad tuya y mía dar a conocer la palabra. Pero también es responsabilidad tuya y mía guardar la palabra. Hay otro versículo que aquel que no hace lo que tiene que hacer, pero sabiendo lo que tiene que hacer, ahí parece trabalenguas, ¿verdad? Ahí lo buscan también. Le es contado por falta. Entonces, si tú y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer, si tú y yo ya sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos, tenemos que mantenernos en ese camino. Entonces, vamos bastante rápido. Vamos a Juan 12, del 23 al 24. No pasó nada, no se preocupen. Juan 12, del 23 al 24. Es un versículo que, siendo sinceros, me sorprendió la primera vez que lo leí. Pero aquí nuevamente es encontrar el principio. Y dice así, Juan, santo Dios. Un momento, creo que no es el que estaba buscando. Muy bien, pero mientras vayamos repasando las tareas que tenemos, la primera tarea que tenemos, ¿cuál les dije? Que viéramos los devocionales. ¿Sí se acuerdan? Sí. Que viéramos los devocionales. La segunda tarea que les dije, ¿cuál fue? ¿Cuál? Excelente. Muy bien. Juan 14, del 21 al 23, es la cita. Sí, muy bien. Estábamos yéndonos un poquito del tema, pero retomamos. Dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos a leer el 23 ahora. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amados hermanos, nosotros podríamos decir, estos versículos son para mis hijos, estos versículos son para los chicos que yo veo todos los días, o estos versículos son para mi hermanito que es muy rebelde. Y podríamos decir eso, pero estos versículos son para cada uno de nosotros. Dios nos manda, nos dirige, nos direcciona por un camino en donde quizás a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan, donde estaría muy padre que todo el tiempo hagamos lo que nos gusta, que todo el tiempo estemos disfrutando, que todo el tiempo estuviéramos de pachanga. Dice por ahí un dicho, estaría chido que todo el tiempo fuera Navidad, ¿no? Pero Santa Claus se cansaría. Pero sucede similar. A veces hay cosas que quizás no nos gustan hacer. Un personaje en específico que estudiamos hace unas semanas con jóvenes fue Pedro. Cuando Pedro, después de que negó a Jesús, tuvo una charla con Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Y esa parte ya todos la conocemos. Y más aún, hay una partecita donde Pedro tiene una revelación de parte de Cristo cuando le dice, un día tú extenderás las manos y te llevarán a donde no quieres ir. Y déjame decirte que el camino de Dios cuesta,
Cuesta sacrificios, cuesta obedecer, cuesta a veces hacer cosas que no queremos, cuesta cambiar nuestra vida. Uno de los principales mensajes de Jesús y en su momento de Juan el Bautista era: arrepentidos, cambien su forma de vivir. Yo sé que esto suena difícil, yo sé que quizás tú me podrías decir: pero yo ya hago todo lo que Dios me ha pedido. Pero aún hay ciertas partes donde tenemos que seguir mejorando. Hay partes donde tenemos que seguir obedeciendo. Hay partes donde tenemos que mantenernos firmes incluso. Ya estamos a punto de terminar. Y todo esto, el pecado de Nabat y Abiud, podríamos interpretarlos de tantas formas. Podríamos incluso mencionar, algunos creen que ellos estaban bajo el efecto del alcohol, otros creen que estaban llevando fuego de otro lugar y demás, pero aquí el hecho es que ellos no estaban obedeciendo. Incluso me atrevo a decir que hubo personas que intentaron justificarlo, hubo personas que intentaron justificar este pecado de desobediencia. Y hoy en día nosotros podemos justificar nuestro pecado de desobediencia de miles de formas. Yo desobedecí porque estaba con el grupo y el grupo me llevó. Quizás te pusieron una pistola y por eso desobedeciste. O podemos poner otra justificación. Es que yo no había entendido lo que el pastor me había dicho. Y justificaciones siempre va a haber. Pero aquí la realidad es que el pecado de desobediencia sigue estando. Creo que lo peor de este pecado de desobediencia es cuando lleva a la rebeldía. Cuando nosotros dejamos que esta desobediencia se combine con orgullo, con una actitud que no es adecuada, y caemos en la rebeldía, caemos en el hecho de justificarnos, de tener una mala actitud. Insisto mucho con la actitud porque cuando es desobediencia y mala actitud, jamás podremos aprender lo que Dios quiere. Jamás podremos aprender hacia donde Dios nos quiere direccionar. Y como hijos nos cuesta, yo sé que cuesta. Y como adultos, yo también sé que cuesta. Pero ahí es el momento donde se parte. Ahí es el momento donde realmente se decide si vamos a seguir a Cristo o no. Seguir a Cristo no es una decisión de un momento nada más, es una decisión en el día a día, es una decisión en nuestras actitudes, es una decisión en cuanto si quiero escuchar lo que dicen mis líderes, es una decisión en cuanto si quiero aprender de la palabra, es una decisión en cuanto si quiero seguir creciendo. Y el punto final de esto, para no dejarlos así nada más, es que muy probablemente este pecado de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fue a principios del tiempo de los 40 años. Imaginemos esto: Dios nos acaba de sacar de la esclavitud y ¡pum! Dos de los, por así decirlo, dos de los que podrían ser la siguiente generación caen muertos. Y uno podría decir: wow, no hay esperanza. Pero siempre hay una esperanza para la generación que quiere obedecer a Dios. Y estos versículos me animaron bastante. Vamos a Números 25, 11 al 13. Aquí ya es otro momento. Se estaba levantando otra generación incluso. Fines, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel,
Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. La última tarea que te voy a dejar es qué fue lo que hizo Fines, pero vamos a aprender de este personaje. Este personaje era sobrino de los que habían fallecido. Y bien pudo haber dicho: ay, ese tal Dios mató a mis tíos, yo no tengo nada que ver con él. Quizás hoy nosotros hemos dicho algo similar. O quizás hemos hablado de nuestros líderes y decir: ay, mi líder no supo manejar esta situación, no tengo por qué respetarlo. Quizás no lo decimos, pero lo pensamos. Pero Fines no hizo esto. Fines dijo: no, yo voy a confiar en Dios, voy a creer en lo que Dios está diciendo en su palabra, voy a creer en lo que Él está hablando a través de la vida de Moisés, voy a creer en la dirección que Él me va a dar. Y Él supo mantenerse en un momento crítico en la historia de Israel, en un momento crítico durante el desierto. Dios muchas veces intentó, muchas veces estuvo a punto de terminar con la historia de Israel y volver a comenzar, ¿no? Lo vemos a lo largo. Pero esta en específico fue detenida. ¿Por qué? Por una acción de obediencia de una persona. Fines decidió permanecer y obedecer a lo que Dios había mandado. Si bien 40 años antes Nadab y Abiú habían perecido por no haber obedecido, en este momento de la historia, Fines hizo que su pueblo permaneciera en vida por su obediencia. ¿A esto qué quiero llegar? Que nuestra obediencia no solamente impactará nuestras vidas, sino que también impactará la vida de los que vienen detrás de nosotros. Muchas veces cuesta, pero también yo te recuerdo que no solamente eres tú, sino las personas que están a tu alrededor. A lo largo de mi vida me ha tocado estar con distintos grupos, en distintas escuelas, y a veces es una personita la que se levanta y dice: vamos a hacer esto, esto y aquello. Pero no siempre es bajo el camino de Dios. Pero también me ha tocado ver personas que dicen: no, esto no es lo correcto. Personas que detienen el pecado, personas que detienen estas acciones en grupo que muchas veces no son las más convenientes. Y fue lo que sucedió con Fines. Entonces, él tuvo un corazón de obediencia y Dios tenía una relación íntima con él, y es la relación que él desea tener contigo. Quizás a lo largo de nuestra vida nos ha entrado por un oído y nos ha salido por otro la palabra de Dios, y seguimos en aquellas cosas que no nos convienen. Pero hoy es una gran oportunidad, primeramente para reconciliarnos con Dios, también para aprender a obedecer, también para aprender a seguir en su camino. Yo sé que muchas veces cuesta, pero te lo resumo así de fácil. El fruto de nuestra relación con Dios es aprender a obedecer. El fruto de amar a Dios es aprender a seguir en su camino. Tú me puedes decir: yo obedezco a Dios, pero si no estamos obedeciendo a nuestros padres, si no estamos obedeciendo a nuestros líderes, ¿cómo podemos decir que obedecemos al que no vemos si no estamos obedeciendo al que vemos? Entonces, yo te invito a que te pongas de pie. Es un buen momento. A lo largo de la semana, tú podrías decir: ya quiero que sea domingo para ir a adorar a Dios.
Incluso como chavos podemos decir, ya quiero que sea sábado para ir a adorar a Dios. Pero la más grande adoración que podemos darle a Dios es nuestra obediencia en nuestro día a día. La más grande adoración que le podemos dar a Dios es teniendo una actitud agradable con nuestros padres, es teniendo una actitud agradable con los que nos rodean, es permaneciendo en la palabra en los momentos difíciles. Permanecer en la palabra en domingo es fácil, pero permanecemos en ella en el día a día, permanecemos en ella en el trabajo cuando nos están ofreciendo tantas cosas. Entonces yo te animo a que no solamente obedezcas por obligación, sino que obedezcas por amor, obedezcas por el hecho de que tú sabes de que es a Dios a quien estás obedeciendo. Y ahí es donde radica una parte importantísima de la adoración. Si gustas cerrar tus ojos, Padre, deseamos obedecerte cada día, deseamos conocer tu corazón, deseamos conocer tus principios. Quizás ya no tenemos que venir y traer a nuestro corderito ante tu altar, pero sí nos presentamos diariamente como sacrificio agradable a ti. Sí nos presentamos como siervos tuyos que deciden obedecerte a ti, deciden obedecer a los líderes que tú has puesto, a nuestros padres, a nuestros pastores. Podríamos justificarnos de tantas formas para pecar, pero Padre, hoy deseamos dejar excusas y deseamos tener un corazón obediente, un corazón que anhela amarte cada día más, un corazón que anhela estar delante de ti, amado.